pandemia del COVID-19 será, por desgracia, un evento prolongado. Ya la Organización Panamericana de Salud pronosticó que el pico de contagios en México será a mediados de agosto. ¿Cómo está la situación del personal de salud? ¿Qué posibilidades hay de replantear la estrategia para mitigar el impacto del coronavirus en nuestro país? En fin, hay muchas preguntas sobre el tema del coronavirus y quiero hacérselas vía remota, sana distancia, al exsecretario de Salud, doctor Julio Frenk, rector de la Universidad de Miami. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, ¿qué tal? Mucho gusto de saludarte nuevamente. Oye, déjame preguntarte, porque la última vez que hablamos te pregunté de Miami, del caso de Florida, y tú dijiste que gracias a Nueva York habían aprendido qué no hacer en otras ciudades de Estados Unidos. Pero ahora leo que pues ya Nueva York le dio la vuelta y que quien está en problemas son ustedes, que tú que estás allá en Miami, Julio. Bueno, lo que pasó es lo que ha pasado también en México y en otros lados. Una reapertura de la economía, un regreso a actividades precipitada, adelantada, antes de lo que era los expertos estaban recomendando, y eso ha llevado a un aumento muy importante de casos en Estados Unidos, en varios estados de Estados Unidos, incluyendo Florida. Un incremento enorme, 45,000 casos en un solo día en estos días previos, aunque no muertes. Sí. Ahí hay una diferencia. En Estados Unidos lo que está pasando es que hay más casos de gente más joven a medida que se relajan las medidas de permanecer en casa. Es la gente joven la que más sale. Pero tenemos el mismo síndrome muy característico de gobiernos populistas: desatender la opinión de los expertos, precipitar las decisiones, y todo el mundo sabía que en algún momento había que reabrir la economía, reactivar la economía. La pregunta no era si se iba a hacer, sino cómo y cuándo. Y desgraciadamente se precipitaron las cosas. En Nueva York, donde hay un gobernador que ha llevado muy bien la conducción de la respuesta, el gobernador Cuomo, se aguantaron, se esperaron 3 semanas más, que era lo que había que esperar, y han logrado una reapertura mucho más exitosa que en otros lados. Pero entonces lo que nos estás diciendo es que muchos gobiernos allá estatales de Estados Unidos y el gobierno de México, pues ya tiraron la toalla y dijeron, bueno, mira, no podemos aguantar. Yo te digo, acá en México también ya estamos hasta el copete del tema del confinamiento. Pues si va a haber más contagios y más muertos, pues ni modo. Lo cual es terrible este mensaje, Julio. Es terrible, sobre todo porque hemos visto otros países, muchos países, sí, que han logrado lidiar exitosamente con la pandemia. Ese fatalismo de que, bueno, ya ni modo, no hay más remedio, y esta mentalidad de que hay que contraponer el objetivo de la reactivación de la economía con el objetivo de proteger la salud y la vida de las personas. Eso es una estrategia equivocada. Los dos objetivos se refuerzan mutuamente. Y de hecho, las cosas que hay que hacer para proteger a la gente también sirven para reactivar exitosamente la economía. ¿Por qué? ¿Por qué, Julio? ¿Con por qué? Es decir, aquí la situación, desde mi punto de vista, es efectivamente el confinamiento se tuvo que hacer por el retraso inicial. Nuevamente, ahí hay un paralelo enorme. Yo creo que el gran tema de esta pandemia, cuando se hagan los análisis finales, va a ser cómo los gobiernos populistas, de izquierda a derecha, no importa, todos siguieron el mismo camino equivocado. El camino empezó mal cuando se minimizó la importancia, se retrasó la respuesta, y para la hora en que respondieron, eso pasó tanto en Estados Unidos como en México, como en Brasil, como en Rusia, como en Turquía, países que tienen esa característica de estar gobernados por gobernantes populistas, minimizaron. Cuando reaccionaron era muy tarde, ya no había más remedio que confinar a todo mundo. Y luego se ha abierto prematuramente y de manera desordenada, y ahora caemos en este fatalismo. Pero la verdad es que la estrategia correcta, que permite proteger a la gente y abrir exitosamente o reactivar exitosamente la economía, es, en primer lugar, hacer pruebas. Sí. Esa es la clave.
La forma en que los países que respondieron exitosamente controlaron es que empezaron a hacer pruebas tempranamente, no minimizaron la importancia, y empezaron a hacer lo que es la respuesta tradicional de la salud pública, que es hacer pruebas, detectar los casos, rastrear los contactos, y entonces nada más confinar a los casos y a sus contactos, no a todo mundo. Eso es lo que normalmente hacemos en salud pública. En esta pandemia eso no se pudo hacer por el retraso inicial. Para la hora en que respondieron había ya tantísimos casos, se había creado la llamada transmisión comunitaria, que ya no había más remedio que confinar a todo el mundo, sanos o enfermos. Al reabrir, hay que reabrir restableciendo esa estrategia tradicional, y la clave es hacer pruebas. Segundo, hay que imponer y hacer obligatorio el uso de cubrebocas. Y eso requiere una comunicación clara, que no la ha habido, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en otros de estos países como Brasil. La idea del cubrebocas no es para protegerme yo, es para que yo proteja a los demás. Requiere una acción, una reciprocidad, en donde yo te protejo a ti, tú me proteges a mí. Sí, claro. Estamos hablando de un agente infeccioso. Entonces, la única forma, el virus está circulando. La única forma en que yo puedo protegerte a ti, tú me puedes proteger a mí, si los dos nos ponemos el cubrebocas. Claro, claro. Si alguien falla, pone en riesgo a todos los demás. No se ha comunicado esto con claridad. A ver, pero déjame preguntarte. Sí, perdón, Julio, porque a mí en el caso de México me rebasa la animadversión que tiene las autoridades sanitarias, en particular el doctor Hugo López-Gatell, por el tema de las pruebas. No entiendo por qué no quieren hacer pruebas. No entiendo si es un prueba presupuestal, que no tienen el dinero, o logístico, o es pura testarudez. No lo entiendo porque, como tú dices, yo todo lo que leo en el mundo, lo que dice es la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de que se necesitan pruebas, pruebas y pruebas. Ese es el consenso. Creo que México es el único país que, como materia de política pública, dice que no hay que hacer pruebas. En otros países no han hecho suficientes porque no han tenido la logística o el dinero. Pero en México no. En México es una decisión explícita que contraviene todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de todos los expertos que yo conozco, y incluso el sentido común. Es como navegar a ciegas. Si no tienes pruebas, no sabes de qué estás hablando. No sabemos ni siquiera a ciencia cierta el número real de casos. Pero ¿por qué esa versión? ¿Cuál es tu hipótesis, Julio? Yo sé que no lo sabes de cierto, pero ¿cuál es tu hipótesis de la versión de las autoridades sanitarias mexicanas a las pruebas? Bueno, se ha tratado de racionalizar con ideas que creo que desde un punto de vista técnico están equivocadas. Por ejemplo, se ha dicho, bueno, no necesitamos hacer pruebas porque el objetivo real es evitar que los hospitales se abrumen y mientras tengamos suficientes camas de hospital no hay problema. Pues sí, el único problema es que ese no es el objetivo real. El objetivo real es terminar con la transmisión del virus, porque si no acabamos con ello, no hay capacidad hospitalaria que alcance. Sabemos, por los datos, que es muy probable que hay mucha gente que se está muriendo en su casa. Nuevamente, estamos especulando porque no hacemos suficientes pruebas, no sabemos bien cuál es la situación. Pues podemos tener la ilusión de que hay suficientes camas porque no tenemos suficientes pruebas para saber exactamente de cuántos casos estamos hablando, cuántas de las muertes que están ocurriendo de gente que no llega al hospital realmente se debieron al coronavirus. No sabemos la estadística. Los estudios que se han hecho utilizando actas de defunción nos hablan de un subregistro muy grande de muertes y de una atribución equivocada de muertes que se debieron a coronavirus, que se están atribuyendo a otras causas. Entonces, es estar a ciegas. Pero ahí hay un error de concepto. El objetivo es como decir que si veo que mucha gente se está ahogando, mi objetivo es echarle salvavidas a ver si no se ahogan, cuando lo que debemos hacer es quizás poner una barrera para evitar que la gente se caiga al agua. Entonces, ya quiero que haya suficientes camas. No, la esencia de la salud pública es prevenir, evitar que la gente se enferme. Y una vez que renunciamos a hacer pruebas, estamos renunciando al objetivo de controlar la infección.
Todos los países exitosos han controlado la transmisión del virus. Los países que no lo han hecho inventan estos otros objetivos, quizás para tratar de reducir la magnitud del error que se ha tenido en el abordaje y en la estrategia. Ahora, si no tenemos pruebas, Julio, ¿cómo la Organización Panamericana de la Salud dice que el pico de la epidemia en México va a ser en agosto? También nos habían dicho que iba a ser en junio, ya no fue en junio. También nos dijeron, bueno, no, va a ser en julio. Pues quién sabe si va a ser en julio. Ahora nos están diciendo en agosto, el pico, Julio. No el llegar el darle la vuelta, ¿no? Sino que vamos a llegar al punto máximo hasta agosto, Julio. Bueno, o sea, una prueba, si queríamos pruebas sobre las pruebas, una prueba de que las pruebas eran necesarias es que todos los pronósticos han estado equivocados. Y eso lo que ha hecho es minar la credibilidad de la comunicación gubernamental. Y en una emergencia de cualquier tipo, pero sobre todo en una pandemia, es absolutamente esencial que la gente le crea al gobierno. Porque después salimos a decir, bueno, habíamos dicho primero que solo estaban en los cubrebocas, pero ahora que sí. La gente dice, bueno, ¿por qué voy a creer ahora sí? Y las encuestas muestran una seria erosión de la credibilidad del discurso gubernamental. Es interesante que los paralelos entre Estados Unidos y México, se ha creado un vacío de liderazgo en el nivel federal y prácticamente se ha renunciado al liderazgo federal y se ha dicho, bueno, hay que los gobiernos estatales se entiendan, y en algunos estados, bueno, hay que los municipios se entiendan. Es una renuncia a las funciones cruciales del dirigente político, que es encabezar con comunicación clara, con indicaciones claras a la población, una respuesta organizada, ordenada, efectiva. Y parece que ya nos dimos por vencidos. Híjole, tengo que hacer una pausa, Julio, y quiero regresar. Tengo muchas preguntas. Te quiero preguntar también cómo va el tema de la cura, de las vacunas, cómo lo estás viendo eso. Regresamos en un momento más. Regreso con Julio Frenk, exsecretario de Salud, hoy rector de la Universidad de Miami, y que nos ha estado ayudando para entender cómo estamos en el tema de la pandemia. Julio, durante el corte platicábamos tú y yo y decías, todavía hay tiempo para corregir la tendencia. Sí, yo creo que se requiere reconocer, como es evidente que la estrategia que se ha seguido hasta ahora no ha funcionado. Es una muestra de fortaleza en un líder decir, tengo que corregir el rumbo, tengo que hacer un golpe de timón y cambiar de dirección porque vamos mal. No, este fatalismo de que, bueno, ni modo, se va a morir gente, no creo que sea un mensaje aceptable para la población. Pero hay cosas que se pueden hacer. Si retomamos el camino y reconocemos que hay que hacer más pruebas, hay que tratar de hacer el rastreo de casos, utilizar apps que se han estado ya diseminando en muchos países, en México se han estado desarrollando también, hay que ya aplicarlas y ponerlas a manos de la gente. Segundo, una comunicación clara de por qué hay que hacer obligatorio el uso del cubrebocas. Los mexicanos tenemos un alto espíritu de solidaridad, hay que apelar a ese espíritu de que nos estamos protegiendo los unos a los otros. Tercero, hay que cuidar al personal de salud. Hay ya muchos reportajes, testimonios de un desgaste enorme por las jornadas extensísimas. Sí, caray. Dotarlos de equipo, hay que reforzarlos, hay que además reconocerlos y recompensarlos por el esfuerzo que está haciendo el personal de salud. Yo creo que que todavía es momento de corregir el rumbo y sobre todo hay que reafirmar el valor de la ciencia, porque ahí es donde va a estar la solución última en las vacunas, en los medicamentos, en pruebas cada vez más rápidas y precisas. Hay que reafirmar el valor de un sistema de salud bien financiado, no este engendro que se creó a principios de año del INSABI. Hay que echar marcha atrás en eso
Y todavía es tiempo de enmendar, de resolver bien el tema de la pandemia, a usar eso para una reactivación más exitosa de la economía y plantearnos un rumbo diferente. Yo creo que sería un gesto de un auténtico estadista decir, evidentemente no funcionaron las cosas como vamos, tenemos este número increíble, ya hay más muertes diarias, el número diario de muertes ya es mayor en México que en Estados Unidos, vamos a corregir el rumbo, vamos a proteger la salud y a reactivar la economía con una serie de acciones puntuales, de las cuales hay un enorme consenso entre los expertos. Claro. Es lo que hay que hacer. Julio, me quedan 4 minutos. Quiero preguntarte cómo va el desarrollo de medicinas. Entiendo que todavía no hay una cura definitiva, pero que sí ha habido avances con ciertas cócteles de medicinas que han hecho, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, y la vacuna. Mira, uno de los aspectos más brillantes de esta pandemia es el grado de colaboración científica que ha habido, investigadores de universidades, gobiernos, empresas privadas, organismos multilaterales, todos a un ritmo que francamente no tiene precedente. Sí. O sea, hace apenas 6 meses se secuenció el genoma de este particular virus y ya hay 10 vacunas en fase de ensayos clínicos. Hay como 120 candidatos de vacunas. Nunca en la historia habíamos tenido un ritmo tan importante. Hoy sale un nuevo reporte de fase 1, muy prometedor en una vacuna más. Tenemos pues 10 vacunas candidatos, más otras 110 que están en proceso. Yo soy muy optimista de que vamos a tener una vacuna. En el frente de tratamientos, si bien es dudoso que vamos a tener una cura. Perdón, antes de los tratamientos, Julio, ¿para cuándo podrías, en tu optimismo, que yo te sigo con tu optimismo porque quisiera ser optimista con esto, ¿para cuándo? Mira, el doctor Fauci aquí, que es el gran portavoz en Estados Unidos, hablaba que incluso quizás este año. Yo creo que más o menos en un año de ahora, a partir de ahora, vamos a tener eso. Ahí es importante que México empiece a hacer la previsión presupuestal para que no vayamos a no tener los recursos para garantizar vacunas al país. Adelantarse a los eventos, no estar como hemos estado hasta ahora siempre atrás. ¿Y de la cura, Julio? De los medicamentos. De los medicamentos, claro. Un enorme despliegue de pruebas, ya un par de medicamentos que reducen los síntomas más graves, y ahí también hay noticias prometedoras. Yo espero que la gran lección es que otro punto en el que hay que corregir el rumbo, ya basta de estar atacando a los científicos, recortando los presupuestos a la ciencia. De hecho, hay grupos mexicanos que están participando en estos esfuerzos internacionales. Deberíamos sentirnos orgullosos de esa presencia de científicos mexicanos en estos consorcios internacionales, en vacunas, medicamentos y en pruebas, y dejar de atacar a la comunidad científica y cortar los presupuestos. Sí, uno es tu compañero del Colegio Nacional, Antonio Lascano, ¿no?, que está metido en eso, a quien hemos tenido la oportunidad de platicar con él, ¿no? Efectivamente, y tenemos una comunidad científica que siempre ha estado muy comprometida, que quiere ayudar. El gobierno tiene que cambiar un poco este discurso anti-expertos, anti-científicos, y darse cuenta de que al final del día este es el camino a encontrar las soluciones a estas crisis. Claro. Espero que esa sea una de las lecciones que aprendamos, y ahí también estamos todavía a tiempo de cambiar el camino, enaltecer el trabajo de estos científicos, financiar su presencia en estos espacios de colaboración internacional que nos van a permitir darle la vuelta a esta crisis. Oye, Julio, pues como siempre un gustazo hablar contigo. Espero que la familia, todos estén bien por allá en Miami, y te agradezco mucho, como siempre, tu participación. Pues muchas gracias, Leo, yo también, y espero que todo el mundo se mantenga sano y salvo, y pues vamos a mirar hacia adelante en un espíritu de cambiar la ruta para salir adelante todos juntos de esta emergencia. Muchas gracias a Julio Frenk, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Y por lo pronto lo invito, en un ratito más vamos a estar aquí en Tercer Grado en el Canal de las Estrellas. Muy buenas noches.